El proceso de descomposición social que vivió el estado de Morelos se acentuó desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, esto debido al hecho de que las haciendas azucareras, que de por sí ya existían desde la etapa colonial, donde podemos leer relatos que nos hablan que para 1810, es decir, en los primeros años de la lucha por la independencia, en el actual estado de Morelos, ya existían importantes haciendas azucareras, pero que a finales, como lo había mencionado, del siglo XIX, incrementaron su producción. Pero tenemos que ver el cómo lograron incrementar su producción. Si bien es cierto que la tecnología había avanzado lo suficiente para que, en este caso, dichas haciendas pudieran producir un mayor volumen de azúcar y de mejor calidad, los hacendados también se tuvieron que recurrir a despojar a los pueblos que rodeaban a sus haciendas de de las tierras que estos utilizaban para la producción del azúcar, de tal manera que que los pueblos de la región morelense, como los pueblos de Santa Marta, de los alrededores de Jonacatlán, de Villa de Ayala, de Anenecuilco, de, o de regiones como la de Puebla de Izúcar, entre otras, se vieron bajo la presión de estos empresas, de estos hacendados, con el fin de que estos últimos les quitaran sus tierras para que así lograran incrementar la producción azucarera. Fue tal la presión que nunca se había vivido hasta ese punto, es decir, hasta finales del siglo XIX, que pueblos enteros empezaron a desaparecer porque su población, al ya no tener las tierras necesarias para poder cultivar los productos como el chile, maíz, frijol, entre otros, los cuales, siendo que estos productos les necesitaban para la subsistencia de sus familias, tuvieron que emigrar a otras regiones, o en todo caso, tuvieron que abandonar su pueblo con el fin de irse a vivir dentro de las haciendas, donde por un pago mísero tendrían que trabajar para los dueños de las mismas con el fin de colaborar con esta producción azucarera. Fue así como llegamos al año de 1908, en donde por lo menos ya teníamos 10 años bajo estas políticas extractivistas y de producción bastante intensas que, como ya lo he dicho, estaban destruyendo poco a poco los pueblos de Morelos. Fue así como precisamente en este año tenemos la muerte del gobernador Alarcón, que Alarcón, a pesar de beneficiar a los hacendados, sabía implementar una política paternalista por medio de la cual él les encargaba de hablar con los jefes jefes de los diferentes pueblos para que así pudieran defender ciertos derechos con respecto a los hacendados. Es decir, el papel de Alarcón, a pesar de que estaba en favor de las políticas de los hacendados que eran en su mayor parte incentivadas desde la administración central en la Ciudad de México, era de mediar entre estas haciendas y los pobladores, de tal manera que, aunque, si bien es cierto que estos hacendados lograban quedarse con buena parte de los terrenos, de las áreas cultivables, de las mejores tierras de los pueblos, Alarcón podía obtener ciertas concesiones para los pueblos, de tal forma que, a través de de estas políticas y de su discurso en protección de los pueblos, de mediación, de de arreglar pactos, de tratar de buscar el equilibrio entre los intereses de unos y los intereses de otros, tenía el tacto, la habilidad para en todo caso, evitar algún alzamiento entre los pobladores. Pero, ¿qué ocurrió en 1908? El gobernador Alarcón falleció, lo cual dejó al gobierno de la Ciudad de México, que es en sí el gobierno del país, encabezado por Porfirio Díaz, con la decisión de designar a un nuevo gobernador. Y aquí teníamos dos muy interesantes opciones. Bueno, tenemos al Patricio Leiva, hijo del general Leiva, quien había luchado durante la guerra de intervención en favor de la República. Por lo tanto, Patricio Leiva, con este antecedente familiar, tenía cierta simpatía por parte de los pobladores de Morelos. Además que su discurso durante su campaña fue de ayudar a los pueblos a que pudieran retener las tierras que aún les pertenecían.
y que las haciendas ya no los estuvieran presionando para continuar quitándoselas y de esta manera evitar que más pueblos enfrentaran una destrucción y una muy posible desaparición. Por el otro lado tenemos al candidato Pablo Escandón. Pablo Escandón era apoyado desde la Ciudad de México por el grupo de los científicos. Este grupo, no hay que olvidar que este grupo apoyaba las políticas positivistas por medio de las cuales el país había presentado enormes avances en cuanto a productividad, administración y modernización. Sin embargo, dejando de lado los intereses entre los diferentes grupos de poder en las provincias y dejando aún más de lado los intereses de los pequeños propietarios, los pequeños campesinos, los maestros, los artesanos, de tal forma que se creó un ambiente de desigualdad bajo estas políticas positivistas llevadas a cabo por la élite científica. De hecho, Pablo Escaldón pertenecía al Estado Mayor del general Porfirio Díaz. Entonces, las elecciones se desarrollaron bajo un ambiente de desigualdad, favoreciendo al candidato Pablo Escandón, de tal manera que éste accedió a la gubernatura de Morelos en 1909, lo que podríamos decir que aumentó la condición de desigualdad en la lucha de los pueblos por conservar los terrenos que aún les pertenecían. Fue así como nos encontramos una situación local bastante difícil, porque ya la situación social dentro de los habitantes de las pequeñas comunidades era crítica. Solo faltaba algún incentivo, tanto ya podría ser interno como externo, que provocara un alzamiento en estas comunidades, que habían sido despojados de su derecho a la tierra de manera bastante, digamos, exagerada, bastante intensa, desde finales del siglo XIX. Es decir, llevaban 10 años, 10 años sobreviviendo en una situación muy precaria, sometidos a una intensa presión por parte de los grandes productores de azúcar. Posteriormente tenemos una incidente en particular en las cercanías de Villa de Ayala y de la población de Anenecuilco. Anenecuilco, para esos años de 1909, estaba siendo defendido por los ancianos del pueblo. Ellos eran los que llevaban a cabo las batallas legales, las reuniones con abogados, con el fin de defender de manera legal los derechos sobre la posesión de las tierras que de hecho les pertenecían. Sin embargo, estos ancianos ya se sentían muy cansados entre los viajes a Cuernavaca para arreglar estos litigios, viajes que también tenían que hacer a la Ciudad de México para en especial conseguir los papeles que acreditaban que legalmente las tierras les pertenecían, y es por eso que el Consejo de Ancianos en Ecuilco reunió para ese año a los habitantes del pueblo con el fin de elegir a un nuevo jefe. Ellos ya se sentían, como lo he mencionado, muy cansados de esta situación y desde su punto de vista ya no podían dar la batalla necesaria para defender los intereses del pueblo. Fue así como se reunieron los principales jefes de las familias de la población y en una votación eligieron a Emiliano Zapata como nuevo jefe del poblado de Anenecuilco. Entonces tenemos que para este momento Anenecuilco estaba luchando por sus tierras con la hacienda del hospital. El dueño del hospital se había apropiado ilegalmente de grandes porciones de la tierra de Anenecuilco. Y de hecho los de Anenecuilco, al llevar a cabo esta lucha, habían perdido mucho tiempo, que como ustedes saben, para los pequeños poblados perder tiempo es perder tiempo en la cual podrían labrar, trabajar la tierra, con la cual posteriormente tendrían los cultivos para poder alimentar a sus familias. La situación llegó a ser tan alarmante para estos campesinos, tan estresante, que como ya habían empezado en ese momento la temporada de lluvias, ya lo que hicieron, ya lo que hicieron no fue tanto pelear por sus tierras, sino que ya hasta estaban rogando al dueño de la hacienda del hospital que aunque fuera de manera prestada, arrendada, les permitiera por favor sembrar, porque si no ya no iban a poder alimentar a sus familias. Bajo lo cual
El hacendado de forma burlona les dijo que de plano no los iba a dejar y que si querían sembrar lo hicieran en macetas. Siendo esto, la la situación, el evento que derramó el vaso. Para ese momento, Emiliano Zapata, comprendiendo que no había otra forma de recuperar las tierras de su pueblo y sabiendo la difícil situación en la cual se encontraban, la que acabo de resumir, decidió reunir a 80 hombres armados del pueblo y tomar las tierras de Anenecuilco, que estaban siendo ocupadas por la hacienda del hospital, y las tuvo que ocupar por la fuerza. Para el momento en el cual llegó Zapata a estas tierras, los de Villa de Ayala se encontraban trabajándolas, porque, curiosamente, el dueño de la hacienda del hospital sí le estaba dejando a los pobladores de Villa de Ayala cultivar las tierras de los habitantes de Aninecuilco. Entonces Zapata, al llegar, dio a entender a los pobladores de Villa de Ayala, que se encontraban trabajando estas tierras, que realmente no quería pelear con ellos, porque entre Villa de Ayala y Anenecuilco tenían parientes en común, tenían familiares en común, y de tal forma que solamente estaba pidiendo que se fueran en ese momento porque los de Anenecuilco iban a trabajar las tierras que por derecho les pertenecían. Entonces, aquí vemos un primer movimiento rebelde por parte de Emiliano Zapata que le permitió en ese momento tener cierto renombre en la comunidad y sus alrededores, porque hay que tomar en cuenta que lo que acabo de comentar no era un hecho aislado. Muchos pueblos se vieron en una situación similar del despojo de sus tierras, del abuso, de la burla de los hacendados cuando ellos intentaban de manera legal, los habitantes de las pequeñas comunidades, recuperar el derecho a la posesión y al trabajo de sus tierras. Entonces, el suceso de que un jefe de un pueblo, como lo era Zapata, se hubiera rebelado y hubiera tomado las tierras por la fuerza con el fin de que los habitantes del pueblo tuvieran alguna oportunidad para subsistir ellos y sus familias, animó a los demás pobladores de los alrededores a empezarse a unir al movimiento encabezado por Zapata, pero que en ese momento era muy local. De hecho, Zapata era uno de los pequeños jefes que para 1900, entre 1909 y 1910 empezaban a destacar en la zona de Villa de Ayala y de Anenecuilco. Todavía tendrían que pasar varios meses para que estos pequeños y fragmentados movimientos locales se empezaran a unir en uno solo, incentivados por el factor externo que provocó la rebelión iniciada por el Plan de San Luis Potosí, en la cual Francisco I. Madero había llamado a la lucha armada para 1910 con el fin de recuperar la legitimidad republicana. Y como les había dicho, todavía faltan algunos sucesos para que Zapata pueda sentar plenamente a su posición sobre el estado de Morelos, dado que para 1909 era tan solo un pequeño líder de una pequeña comunidad que había logrado dar un ejemplo de restitución por la fuerza de las tierras. Entonces, en posteriores videos analizaré cómo la figura de Zapata se fue fortaleciendo entre el año inicial a partir de principios del año de 1911, con que lo que favoreció este fortalecimiento fueron algunos hechos fortuitos que se fueron presentando a lo largo del camino de la incipiente rebelión que fue iniciada en Morelos en ese año de 1911, que curiosamente se fue llevado a cabo en una época tardía, considerando que el plan de San Luis Potosí proponía que la rebelión debía empezar el 20 de noviembre de 1910. Pero eso, como ya les he dicho, lo analizaré en próximos videos. Nos vemos, hasta pronto.